De Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos, Señor eterno de la gloria, que seas tú bendiciendo a esas manos que se van a extender, Padre, para depositar, Señor, tus diezmos y tus ofrendas, Señor, y que puedan ser gratas ante ti, Padre amado. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Cristo de la gloria, porque solo tú, Dios eterno, eres fiel y maravilloso. En tu nombre, Dios amado, pasaremos. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta tarde la gloria es para Él, es para Él, es para Él. En esta tarde la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, es para Él. En esta tarde la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Y alguien está aquí, y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar, y yo sé que es Cristo. Me puede bautizar, y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acaban a mi lado y me ayudan a vencer. Fuego, fuego, fuego es el que quiero. Dámelo, 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 Señor. Dios da la promesa, fieles espero que me des el fuego del Consolador. Ardiente de fuego, en mi alma está. Ardiente de fuego, en mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Aleluya, ardiendo en mi alma está. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ha llegado la hora más bonita. Cada uno de nosotros sabemos cuál es. Y esperemos pues que el Señor nos bendiga con su palabra, porque Él siempre nos trae alimento puro a nuestras vidas. Amén. Siente que abra su corazón y pídale al Señor pues que hable a su vida. Amén. Y el Señor va a estar hablando a su vida y bendiciéndolo en esta tarde. Gloria a Que Dios. el Señor le bendiga. Voy a Aleluya. dejar a mi hermano aquí con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos, hermanos. Hoy en esta ocasión nos permite el Señor predicar la palabra, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y lo vamos a hacer todos juntos. Amén. Sabemos que no somos ahí tan buenos, pero Dios es grande en misericordia, que en Amén. este momento nos tiene con vida y es necesario que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Levante la mano, ¿cuántos fueron los que vinieron el domingo? Casi todos, ¿verdad? ¿Quién estuvo predicando el domingo? ¿Alguien me puede decir el tema? La tribulación. ¿Cómo? No te olvides de Dios. No. No. La tribulación. Hablaba de tribulación. Amén. El tema se llamaba Enfrentando las tribulaciones. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que, bueno, pero estaban ahí, todavía se acordaban, ¿verdad? Yo sé que Dios es grande y Dios nos habla a nuestras vidas, enfrentando las tribulaciones. Amén. Hoy en esta ocasión vamos a predicar bajo un tema más que vencedores. Un tema muy bonito que si muchas veces en las carreras o en algunos eventos la gente se corona vencedor, Gloria a Dios. pero en esta ocasión vamos a hablar más que vencedores. Amén. O sea, es algo más que un vencedor. Gloria sea a Dios. Bueno,
Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ya nos agradaba este clima, ¿verdad? Que Aleluya, esto es gloria para a Dios. cuando nosotros salgamos afuera no nos vayamos a enfermar, porque Amén. muchas veces estamos con un buen clima aquí adentro y salimos afuera y ahí tenemos problemas. Vamos a tratar la manera de ser muy breves porque yo sé que el calor está muy sofocante. Le dijimos al hermano que subiera ahí a lo que es para que nos sintiéramos bien, pero creo que pusieron la calefacción. Aleluya, Gloria a Dios. gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar. Padre, gracias Señor Jesús, hoy en este momento. Gracias Señor, vamos a elevar su oración a Dios. Digámosle gracias Padre por esa respuesta Señor que hoy tenemos en nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí Señor para darle la gloria. Estamos aquí Señor para poder nosotros adorarle Señor junto con estos hermanos Señor, junto con este remanente Señor que ha quedado en este lugar, que aún se mantiene Señor Padre. Oramos por aquellos que no están viniendo, Señor Padre. Usted pueda motivarlo, usted pueda animarlo, Señor, para que puedan ser, Señor Padre, más que vencedores en tu nombre, Señor. Hoy te lo pedimos, Señor. Gracias. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre, Dios, para siempre. Gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Y si usted tiene algo con que darse viento, dese viento, porque no vamos a querer que se nos vaya a desmayar en esta hora. Así es que vamos a tratar la manera de ser breves y que usted pueda entender lo que Dios hoy esta tarde nos ha de hablar. Así es que, como dije que se llamaba el tema, más que vencedores. Gloria sea al Señor. La Biblia a nosotros, o Dios a través de la Biblia, nos habla que nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Pero como lo dijimos el domingo antepasado, el domingo que pasó, que esto que a nosotros no nos vaya allí a confundir, sino que como cristianos dijimos que estábamos hablando acerca de las tribulaciones. Nos van a venir, entonces cuando eso pase o lo pasemos, nos vamos a convertir en más que vencedores. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuándo? Cuando a usted le llegue algo fuerte, entonces nadie de la noche a la mañana se va a convertir en un vencedor si primero no tiene que luchar. Amén, gloria a Dios. Lo que muchas gentes quizás no piensan, que alguien para llegar a un puesto donde está tuvo que pasar quizás cuántas cosas. Amén. Si vea los estudiantes, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de los estudiantes. ¿Cuánto tiempo pasan en una computadora? Algunos en el Facebook, pero otros estudiando. Aleluya. ¿Cuánto tiempo pasan en un libro hojeándolo? Y después nosotros nos damos cuenta que aquel se convirtió en abogado o en otra profesión, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué decimos nosotros? Ve, qué galán, decimos los salvadoreños. Pero ahora preguntémonos, ¿cuál ha sido el proceso para que este joven, para que esta persona haya llegado donde está? Amén. Si nosotros ni a la escuela queríamos ir. Aleluya. Hay un dicho que la gente dice, o algunos quizás dicen, cuando están en un trabajo fuerte, allí los compañeros del trabajo, y dicen, si es que mi mamá me dijo que estudiara, yo no estuviera aquí. Amén. Pero muchas veces es porque nosotros no nos queremos esforzar, que pensamos que las cosas se van a hacer así como
lo ve la gente afuera, como una magia que de repente va a suceder algo. Y no nos vamos a nosotros a esforzar para obtener aquello que nosotros queremos. Amén. Pero para llegar a esto, para ser un vencedor, nosotros tenemos que quizás pasar muchas cosas y después nosotros convertirlos en vencedores. Amén. La vida cristiana actualmente, muchos de los que quizás comenzaron, quizás fue algún amigo suyo o alguno que usted conoce, comenzó viniendo a la iglesia, pero después se quedó. Amén. ¿Fue algo que lo llevó a ser un vencedor? Usted y yo estamos en el lugar correcto. No usted se vaya a desviar y usted diga, ya pasó mucho tiempo, ya pasó quizás cuántos años, quizás yo ya tengo 10, 15 años, 20 años, o quizás usted esté comenzando, pero déjeme decirle, no se rinda. Dios pronto ha de venir a traer su iglesia y usted tiene que ser uno de los vencedores. Amén. Gloria a Dios. Porque si usted caminó o usted anduvo 3 años siendo cristiano y buen cristiano, pero después se alejó de las cosas de Dios, déjeme decirle que usted no es más que un cobarde. Aleluya. Nos convertimos en cobardes. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo miramos que es fácil, que es sencillo. No. Y el evangelio es uno de los que quizás cuesta. Mira, mucha gente allá afuera entiende lo que es el evangelio, pero no quieren nada. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué sabe? ¿Por qué? Porque ellos dicen eso mucho cuesta. Entonces nosotros debemos de esforzarnos. Pablo dice, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que quizás algunos de aquí fueron soldados. Y algunos cuentan, porque yo no lo fui, algunos cuentan cómo es el sufrimiento que aquellos quizás padecen allá. Amén. Y Pablo está citando, está tomando esta figura que sufra como buen soldado de Jesucristo. Amén. Quizás nosotros no pertenecimos al ejército de nuestro país, pero pertenecemos y somos soldados de Cristo. Amén. Entonces, como soldados de Cristo, nosotros debemos enfrentar aquello que a nosotros nos ha de venir. Amén. Aquello que a nuestras vidas ha de llegar. Gloria a Dios. No se quede por nada del mundo. La situación, yo la recalco, lo que estamos viviendo en la actualidad, no lo vea usted. Quizás ha estado orando que esto vaya a pasar, que esto se vaya a terminar. Lamentablemente quizás esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque esto está escrito en la Biblia. Amén. ¿Qué debemos nosotros hacer? Esforzarnos. Si nos tocó el día que ya nos vamos a ir, pues ni modo, ya nos vamos. Pero esto que estamos viviendo a nosotros nos debe de alertar y nos debe de motivarlo para seguir hacia adelante y no quedarnos ahí acobardados, sino que seguir y convertirlo en nosotros más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Porque quizás se nos pintó una figura fácil, que el evangelio es muy tranquilo, una vida muy agradable. Sí, si estamos en Dios y sabemos llevar las cosas, son muy agradables las cosas de Dios. Pero también nosotros debemos de esforzarnos. Amén. Y para convertirlos en un vencedor o un más que vencedor, alguien necesita ser llamado Amén. a algo. Alguien necesita ser llamado a algo. Ustedes los que estamos aquí, que Dios los ha llamado a servir. Dios nos ha llamado a nosotros para que le sirvamos en su obra. Y no que nos quedemos ahí a medio camino, porque muchas personas, y usted no me va a dejar mentir, comienzan y dicen, yo quiero servir de diácono. Miren el hermano Francisco cómo está allí, se ve bien con la corbata. O yo me quería quitar la corbata porque estoy muy sudado. Pero vean cómo el hermano se ve, a mí me queda bien la corbata. Y muchos comienzan
y son llamados por Dios, pero ¿qué pasa? Se acobardan. Amén. Después ya no quieren seguir. Aleluya. Jeremías, en el capítulo 1 y versículo 5, busquémoslo para que lo podamos leer. Jeremías capítulo 1. Amén. Mencionábamos en cierta ocasión que al profeta Jeremías fue llamado muchas veces como el profeta llorón. Y entonces, pero este fue uno de los profetas que predicó la palabra de Dios. Jeremías capítulo 1 versículo 5, vamos a ver si no estamos perdidos allí. Y dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿A cuánto Dios le está hablando hoy esta hora? A nuestra vida nos está hablando. Dios nos ha llamado a nosotros para que le sirvamos. En esta ocasión vemos aquí a uno de los hombres, un profeta mayor que quizás no fue tan fácil nosotros lo pudiésemos criticar hoy y decir, pero era el profeta llorón. Pero no, fue alguien que Dios llamó para que predicara la palabra. Pero no era tan fácil como en la actualidad. Si hoy le dicen a uno: venga a predicar, usted va a venir a hacerlo porque nada le van a hacer. Pero en aquel tiempo, ¿qué era lo que le pasaba al profeta Jeremías? No era recibida aquella palabra. Había sido llamado por Dios. Amén. Gloria Y a se Dios. mantuvo. Pero al principio no quería ir, y por eso dice la Biblia: antes que te formases en el vientre te conocí. Amén. Se lo estaba diciendo al profeta en esta ocasión, pero hoy se lo está diciendo a usted. Y como lo vuelvo a recalcar, el camino del evangelio o el camino de Dios muchas veces no lo vaya a creer tan fácil. No es color de rosas, muchas veces tiene espinas. Amén. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Aunque usted sí haya sido llamado, pero si usted ya no quiere, usted se va a ir. Y aunque haya sido llamado, usted se va a convertir o nos vamos a convertir en cobardes y no vamos a ser más que vencedores. Porque déjeme decirle que en esta tierra nosotros somos peregrinos, vamos de paso, y ya poco falta quizás para que nosotros caminemos en esta tierra, para que estemos aquí aguantando este calorcito. Si es que estamos sufriendo, pero quizás en algunas áreas, pero allá en el cielo vamos a gozar. Amén. Entonces, si Dios a usted lo ha llamado a ser un vencedor. Amén. Dios nos ha llamado a nosotros a ser más que vencedores. A este profeta le dijo esto: antes que te formase en el vientre te conocí. Aún no había nacido. Quizás en la actualidad nosotros hemos visto a nuestros hijos en una computadora cuando le hacen, ¿cómo se llama eso? Las mamás. Que usted puede ver a su hijo. ¿Cómo le llaman aquí? Un ultrasonido. Usted lo pudo ver. La niña pequeña de nosotros, yo la pude ver y así nació. Entonces, y Dios ya tenía esa máquina, porque dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Aleluya. Dios nos conoce a nosotros, hermano. Dios, antes que usted naciera, ya sabía de usted. Ya sabía que iba a estar aquí. Ahora, ¿qué debemos nosotros ser? Si nosotros somos llamados de Dios, si Dios nos ha llamado, nosotros tenemos que seguir hacia adelante, porque Dios conoce nuestras vidas y nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Quizás tantas cosas vengan y vayan a pasar de aquí en adelante, no sabemos, pero no nos vayamos a nosotros a quedar a medio camino. Así como los carros viejos. ¿Alguna vez lo ha dejado botado un carro viejo? Es feo eso. No se vaya a quedar a medio camino, porque eso es muy feo. Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros a que seamos más que vencedores. Dice: te conocí.
y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios lo puso en este lugar a usted como líder. Dios lo puso a usted como maestro, como servidor, con un propósito. Ahora nosotros no nos quedemos allí, sigamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados, hemos sido nosotros escogidos por Dios. Dios nos ha llamado a servir en su reino. Y usted que esté comentando ahí de decir, pero Dios, ¿qué va a ocupar de mí? Dios te está ocupando. Dios necesita de aquellas personas que tengan el buen deseo. Amén. Si Dios alguna vez a usted lo llamó, no se quede, siga hacia adelante. Seamos más que vencedores. Seamos más que vencedores. Y Dios no nos ha llamado porque éramos nosotros los más finitos. Sí, no, hermano. Si nosotros no somos nada sin la presencia de Dios. Tal vez allá afuera nos critiquen y decir, ese mire cómo anda, hoy no se puede poner saco uno, pero anda como que es abogado. Pero muchas veces quizás es un uniforme que uno tiene que andar, pero no es porque nosotros éramos estudiados, no es porque nosotros somos bonitos. No, Dios no nos ha llamado por eso. Una de las cosas porque Dios nos ha llamado es por la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel, que a pesar de que nosotros quizás nos portamos mal, a pesar de que nosotros éramos tal y otra cosa, pero Dios en su fidelidad nos llamó a servir. Amén. Nosotros no éramos merecedores que estuviéramos aquí. Si allá quizás hay gente buena, allá quizás hay gente buena que hubiera venido aquí, pero ¿por qué Dios nos llamó? Por la fidelidad de Él. Amén. Así es que si alguno se creía que yo estoy aquí y Dios me llamó porque yo soy una persona buena, no. Dios nos ha llamado por su fidelidad. Amén. Veamos qué dice Corintios capítulo 1 versículo, 1 de Corintios capítulo 1 versículo 9. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Gloria sea al Señor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cómo lo dice el versículo? Fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Así es que usted no vaya a dejar el privilegio por nada. Yo no sé a cuánto Dios le está hablando, pero no vaya a dejar el privilegio ahí tirado. ¿Por qué dice la Biblia? Fiel es Dios por el cual fuiste llamados. No, yo estoy sirviendo aquí porque a mí me eligieron y me vieron quizás la capacidad para que yo tenía. Hasta pastor puedo ser yo. No, ¿por qué Dios nos llamó a nosotros? Por su fidelidad. Pablo está hablando a los corintios y dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados. Así es que ahora piense usted, ¿por quién he sido llamado yo? ¿Por el hombre o por Dios? Porque muchos en la actualidad, y esto quizás es algo malo, algo grave, porque quizás esto no pasa aquí. Vamos a borrar lo que pasa aquí en Estados Unidos. Esto pasa allá en Centroamérica. Hay muchos pastores que han sido puestos por el hombre. Y en muchas iglesias hay puestos servidores porque cayeron bien con tal persona. Pero que a nosotros nos debe alegrar que tengamos ese llamado por Dios. Amén. Que tengamos ese llamado por Dios. Porque si usted fue llamado por el hombre, olvídese, ya luego va a estar allá afuera. Amén. Entonces tenemos que ser llamados por Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. ¿A qué dice? A comunión con su Hijo
Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así es que, hermanos, somos llamados por medio de la fidelidad de Dios. Llamados, dice, a tener una comunicación con Él permanente. ¿A través de qué? A través de su palabra. Amén. Entonces, si usted ha sido llamado por Dios, no se crea que porque todo lo puede. No, es por la fidelidad de Dios. Es por la fidelidad de Dios. Si nosotros hemos venido de allá de Elizabeth, no porque nosotros podemos, sino porque Dios es fiel. Quizás pudieron mandar a otro, pero Dios es fiel y Dios nos tiene aquí. Así que usted ha sido llamado por esa fidelidad de Dios. Amén. Gloria sea a Dios por esa fidelidad de Dios. Otra cosa que pudiéramos nosotros recalcar hoy a esta hora es que hemos sido llamados por la voluntad de Dios. Veamos que dice allí en Corintios. Si usted está en Corintios, ahí en 1 de Corintios capítulo 1, y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, dice. Pero lo primero que dice aquí, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Si usted está en la voluntad de Dios, si usted ha sido llamado a servir por la voluntad de Dios, manténgase ahí. Amén. Manténgase, dése firme. ¿Por qué? Porque usted ha sido llamado por voluntad de Dios, no por voluntad de hombre, sino que por voluntad de Dios nosotros hemos sido llamados. Porque si por el hombre nosotros hemos sido llamados, ¿sí? No vamos a durar mucho tiempo, porque Dios es el que a nosotros nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Dios es el que nos da aquella fortaleza en que quizás en los momentos difíciles Dios está allí para ayudarnos. Pero si somos llamados por el hombre, no vamos a durar mucho tiempo. Pero si somos llamados por la voluntad del Dios mismo, vamos a ser personas que vamos a estar serviciales en la obra de Dios. Y que la obra de Dios en realidad necesita a aquellas personas que hayan sido llamados por voluntad de Dios. Amén. Aquellas personas que quieren servir, que quieren seguir hacia adelante. Así es que Dios es grande, y a pesar de lo que pueda pasar a nuestras vidas, nosotros vamos a seguir hacia adelante. Nosotros vamos a seguir y nos vamos a convertir en más que vencedores. Gloria a Dios. Y como lo vuelvo a recalcar, quizás pronto estaríamos allí, ¿verdad? Y ahí vamos a ver quién en realidad venció hasta el final. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Amén. Y si usted no persevera, no va a ser salvo, lamentablemente. Gloria sea a Dios. Así es que por voluntad de Dios tenemos que nosotros haber sido llamados. Amén. Mira, yo sé que ya tenemos un poco más de un año, ¿verdad? Amén. De estar aquí con de estar en la congregación. Quizás no pudimos estar cuando fue bonito la celebración que hicieron de un año más, quizás un año que Dios les ayuda a poder seguir hacia adelante, pero eso ha sido por la misericordia de Él. Amén. Entonces, pero un año va a pasar, van a pasar 2 años, van a pasar otros 2 años más y van a llegar a 5 años. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero que usted se mantenga. Amén. Si Dios no nos ha mandado a traer, que usted esté ahí siempre. Gloria a Dios. No nos cansemos, porque si nosotros nos cansamos, hasta allí nomás vamos a llegar. Pero si nosotros seguimos hacia adelante, si nosotros no nos detenemos, nos vamos a convertir en más que vencedores. Amén. Y nos vamos a sentir satisfechos de que trabajamos en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Y que quizás aquellos que se vienen caminando, algunos que se vienen en su medio de transporte, van a decir: valió la pena estar sirviendo en esa obra. Amén. Gloria a Dios. Y no nos desanimemos quizás porque quizás los mismos aparecemos. Sigamos invitando. Amén. Sigamos allí. ¿Por qué? Porque Dios
es fiel. Dios es un Dios grande y aquel que nos va a ayudar. Gloria sea al Señor. Y en medio de las tribulaciones, Dios va a estar con su pueblo. Amén. Porque véase que eso es necesario muchas veces, que a nosotros vengan tribulaciones o a nosotros nos vengan pruebas, porque si usted no ha pasado quizás por un momento de angustia, por un momento de tribulación, por una prueba, pregúntese, ¿cómo estaré yo que me siento tan tranquilito? Amén. Porque si usted se siente bien con Dios, al diablo no le va a gustar. Si usted está bien, al diablo no le va a gustar y va a llegar a tribular. Amén. Va a llegar a quizás a poner cuantas cosas. Yo no sé si usted ha pasado momentos así. La mayoría de personas que están sirviendo en la obra de Dios, líderes, pastores, ¿usted cree que por qué ellos han caído? La mayoría es porque que ellos estaban bien y a Satanás no le gustó. Amén. Y una de las cosas quizás pudiéramos hablar acerca de eso, pero muchas veces se convierte en un descuido, pero era porque esa persona estaba bien y el diablo llegó, porque lo que Satanás no quiere es que usted esté sirviendo. Lo que Satanás no quiere es que usted esté bien en la obra de Dios. Amén. Si usted se siente bien en la obra de Dios, va a tratar de desanimarlo, va a tratar de decirle, mira, tenés que hacer esto y ya es la hora de ir a la iglesia, pero no puedo ir porque tengo que ir a lavar. Aleluya. Levántese más temprano, Amén. el culto es a las 3. Entonces el diablo va a llegar y eso se va a convertir en algo poco a poco, y al fin de tanto va a decir, yo no voy a la iglesia. Entonces, porque usted se sentía bien viniendo a la iglesia. Y yo no sé ahora qué me pasa, que no quiero ir a la iglesia. Pero es Satanás que está llegando allí, que queriendo que usted se convierta en un cobarde, Amén. que usted ya no vaya, queriendo que usted no alcance a ser un victorioso, a ser un vencedor. Ese es el tema que estamos hablando esta hora. Más que vencedores. Entonces, a pesar de que eso a usted le esté pasando, usted tiene que analizar, es Satanás que quiere que yo no sea un vencedor. Amén. Es Satanás que quiere que a medio camino yo me quede, que a medio camino me quede con las cosas que en este mundo aparentemente se ven bonitas, o que aparentemente para mí sea una bendición. Pero muchas veces a esas cosas, a nosotros, si hay algo que a usted lo aleja de Dios, eso no es una bendición. Y quizás en eso no vayamos a decir amén, pero es una realidad. Amén. Si hay algo que a mí me aleja de Dios, no es una bendición. Amén. Porque eso me va a llevar a que yo no me convierta en un vencedor. Amén. Entonces, como pueblo, como hijo de Dios, quizás usted esté pasando por alguna de esas cosas que le he mencionado, pero analícelas. Esto me va a ayudar a seguir hacia adelante, esto me va a detener. Analícelo. Dios hoy esta hora nos está hablando. Amén. Y otra de las cosas, en segundo lugar o en tercer lugar, que nosotros debemos tener muy en claro, que nada nos separe del amor de Dios. Gloria a Dios. Amén. Para que esto se convierta, o que yo me convierta en un vencedor, no me tengo que apartar del amor de Dios. Muchos quizás se han alejado de Dios, pero han venido nuevamente. Gloria a Dios por eso. Porque muchos se han alejado y en lugar de decir yo voy a regresar, yo a esa iglesia jamás voy, dicen algunos. Amén. Y la mayoría de los que se van, o de los que se apartan del amor de Dios, ponen y dicen, es que en esa iglesia no hay amor. Muchas veces
yo hablaba con uno que es de esos pensamientos y le mencionaba que muchas veces el problema no está en la iglesia, el problema muchas veces lo anda uno. Amén. ¿Sí? Porque yo mencionaba esto de que iglesias perfectas no van a haber, Amén. pero que la palabra de Dios se predique, gloria a Dios. Amén. Pero si no le están hablando de la palabra de Dios, allí no está bien. Pero si le están hablando de la palabra de Dios, gloria a Dios. Ahora, como mencionamos en tercer lugar, que nada nos pueda separar del amor de Dios. Amén. Nada. Si usted quizás alguna vez se ha apartado de Dios, que hoy no lo vuelva a separar. Amén. ¿Por qué? Porque eso nos lo va a convertir en un vencedor o un más que vencedor, sino que lo va a convertir en, ¿qué decíamos? En un cobarde. Vamos a estar utilizando esa palabra, quizás es más entendible. Entonces, si usted se separa del amor de Dios, se va a convertir en un cobarde. Entonces nosotros no seamos de eso, sino que nosotros mantengámonos en el amor de Cristo, así como estamos en esta hora. Quizás usted vino desanimado y quizás pudo decir: hoy voy a ir a la iglesia a ver quién va a estar predicando, a ver quién va a estar cantando. Pero Dios le está hablando hoy a esta hora. Amén. Gloria a Dios. Veamos qué dice Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos a ver si esta Biblia lo tiene. Romanos capítulo 8, versículo 35. Amén. Dice, estamos hablando que nada nos separará del amor de Dios. Amén. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación Y menciona tribulación o angustia, o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Dice el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ahora, el escritor a los hebreos, a los romanos, está diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, ahí usted mismo pregúntese: ¿quién me quiere separar del amor de Dios? ¿Quién me quiere convertir en un cobarde? ¿Quién no quiere que yo sea un vencedor? Porque, como lo mencionamos al principio, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, se va a convertir en un más que vencedor, un vencedor. Entonces, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, usted hace la pregunta: ¿quién me quiere separar? ¿Será mi trabajo? Muchas veces quizás, fíjese que los hijos nuestros son una bendición, pero muchas veces a la hora de venir para el culto, ellos quieren ir ¿para dónde? Para el parque. Y nos quieren separar de las cosas. Y es bonito. Bueno, les recomiendo que vayan porque tengan mucha ganas. Pero muchas veces los hijos que son una bendición para nosotros y que nos alegra, a otros nos afligen, pero muchas veces se convierten en que nos quieren separar de aquella bendición que vamos a ir a recibir al culto. Amén. De que Dios nos quiere motivar. Entonces, quizás sea otra cosa para usted, pero hay algo que a nosotros nos quiere separar del amor de Dios, y que nada nos pueda separar. Y de las cosas que están escritas aquí, dice tribulación. ¿Se acuerda que hablábamos acerca de la tribulación? Y es muy fácil venir aquí y predicar y hablar. Yo lo he dicho siempre: venir y pararse aquí y pegarle una regañada, eso es muy fácil. La cosa es estar en aquello que se está hablando. Amén. Estamos mencionando aquí el versículo, dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo?
y menciona tribulación. ¿Nos ha querido separar alguna tribulación? Sí. ¿Pero lo hemos dejado? No, no tendríamos que dejarlo. Esa tribulación, a pesar de cual sea, o una angustia que usted haya tenido, ¿verdad? O una persecución. Yo sé que solo en sueños hemos soñado nosotros que nos han perseguido, ¿verdad? Y ya por el lado de todo. Pero en la vida real quizás nunca lo han perseguido a usted. Pero dice aquí, o persecución. Ojalá que eso, hablando en espiritualmente o acerca del evangelio, eso no vaya a suceder, porque eso es muy grave y no sabemos cómo va a ser. O hambre, dice. Gloria a Dios que hoy nosotros no quizás pasamos por ahí, porque todos quizás una vez pero hemos comido hoy. Entonces no nos va a separar. No, nosotros vamos a renegar allí. Si es que Dios no me quiere, yo no he comido. Levante la mano a alguien que no ha comido y le vamos a ir a comprar algo. Aleluya. Todos hemos comido. Amén. Entonces quizás hasta pasado estamos ya. Amén. Sí, ya la ropa ya no nos queda. Tenemos que regalar. Entonces, quizás allí eso no nos puede nosotros separar, el hambre, quizás porque aún comemos más de la cuenta. Entonces, no hemos caído. O dice, y también dice, desnudez o peligro o espada. Hablemos acerca de la espada, de alguien que lo haya quizás ahí amenazado. ¿Alguno de los que están aquí alguna vez ha sido amenazado? Vamos a ir por el caso del evangelio, porque eso quizás no ha pasado, pero alguien de los que están aquí quizás lo han amenazado con un arma, llámese un machete como decimos nosotros, o un arma de fuego. Algunos de los que están aquí han sido amenazados, que le han dicho hoy te vas a morir. A mí 2 veces, y fue con una pistola. Entonces se siente quizás no por causa del evangelio, quizás hemos pasado estas cosas, pero sí se siente bien mal, porque imagínense, o sea, un arma de fuego ni para jugar. Amén. Pero como lo dije ya, quizás no fue por causa del evangelio, como lo vivieron los profetas, aquellos que servían antes. Que les costaba para ir a predicar, que tenían que esconderse, dice que para que lo entendamos bien, en una cueva. Amén. ¿Para qué? Para predicar. Pero lo querían separar del amor de Cristo, lo querían separar. Amén. Pero ellos sabían que si ellos se cobardaban, no iban a ser vencedores. Amén. Porque gloria sea al Señor, porque esa gente se mantuvo y aún aquellos sufriendo hasta llegar hasta la muerte. Amén. Y predicaron la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. No los pudo separar aquello, ¿verdad? No los pudo separar. Porque si usted es curioso, ponga allí en YouTube cómo los apóstoles murieron. Algunos murieron aserrados, otros decapitados. Amén. Pero lo hicieron para que nada los pudiera separar del amor de Cristo. Entonces esas personas se convirtieron en vencedores. Y otra de las cosas podemos decir que el amor de Dios es muchas veces comparado con el amor de una madre. Y aquí están las madres que no van a dejar mentir. Una madre quiere mucho a su hijo. Quizás esas son raras. Aquí no hay madres que dejan allá a sus hijos tirados, pero son contadas. Es más fácil que un padre se vaya y deje a los hijos que una madre lo vaya a dejar. Entonces, el amor de una madre es comparado al amor de Dios, quizás hasta cierto punto, pero no es igual. El amor de Dios lo llena todo. Amén. El amor de Dios lo llena todo. Dios es un Dios
que a pesar de que está viendo que la humanidad muchas veces está dándole la espalda a Él, pero Él con amor eterno lo ama. Amén. Él ama a aquel que quizás le desprecia, porque cuando a usted le hacen un desprecio, se lo hacen a Dios. No lo hacen a nosotros, sino que a Dios. Veamos qué dice Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 23. Dice Efesios capítulo 1, versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Quién es ese que todo lo llena? Dios. Amén. Porque si usted antes se sentía vacío, si usted se sentía triste, es porque estaba sin el amor de Dios. Ahora, si usted se vuelve a sentir vacío, es que ya no tiene el amor de Dios. Aflíjase. Amén. Pero el amor de Dios es un amor incomparable. Amén. Gloria a Dios. Y eso a nosotros nos debe de motivar, que no nos debe de separar. Porque si aquel o aquella te ha dicho que te quiere, no. Solo Dios es el que podemos encontrar ese amor tan grande para nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Oiga, ¿hasta dónde llegó? Hasta dar su Hijo unigénito. Usted tal vez tiene 2, 3, yo tengo 3, pero yo no voy a dar a alguien como lo hizo Dios. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios? Por amor a mí y por Amén. amor a ustedes. Porque de tal manera, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Unigénito, solo tenía uno. Entonces, ¿qué hace a esto? El amor. Amén. El amor. El amor de Dios. Así es que el amor de Dios lo llena todo. Si usted se siente que no le haya sentido la vida, dígale a Dios, aquí está mi vida. Porque quizás ya el amor de Dios usted no lo tenga en su vida. Así es que usted, no es que Dios se haya apartado, sino que muchas veces nosotros nos alejamos de Dios. Y no nos estemos preguntando por qué Dios me ha dejado, por qué Dios se ha alejado de mí. No, muchas veces nosotros hemos dejado el amor de Dios por amar aquellas otras cosas. Por amar más que a mi carro, y está bonito, por amar más a mi trabajo, y hemos dejado a un lado el amor de Dios. Así es que nada de esto nos pueda a nosotros apartar de ese amor que es tan grande para nosotros. Porque, como lo mencioné, quizás a nosotros nos puedan decir a otra persona que nos ama, pero no nos va a amar como Dios nos ha amado. Gloria sea al Señor. Así es que nosotros no debemos de apartarnos del camino de Dios, porque nos vamos a convertir en cobardes y no vamos a ser vencedores. Dios nos ha llamado a nosotros a ser más que vencedores. Eso va a depender de mí y de usted, que se convierta en más que vencedores. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias hoy en esta hora, gracias por esa bendición, Señor Jesús, que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús.